Mis salutaciones para todos. Vamos a compartir el consejo de la palabra de Dios y damos la bienvenida a todos los que puedan estar desde sus casas a través de estos medios virtuales que nos permiten acercarnos un poquito más y compartir de una forma u otra una palabra de aliento en un tiempo de crisis, en un tiempo de dificultad. Somos remanente fiel de New Jersey y estamos para bendecirle de manera especial en Cristo. En el libro de Marcos, en el capítulo 4, verso 35 en adelante, hay una nota que quisiera compartir, ya intitulado ¿Dónde está Jesús? El texto reza y dice: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y estaba en la proa durmiendo sobre un cabezal, y despidieron y le despertaron diciendo: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿Como que no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Señor del cielo y de la tierra, te damos gloria y honra y honor. En esta hora concede y permite que tu palabra pueda llegar, mi Dios, a los corazones de todos los que puedan escuchar esta palabra, los aquí congregados, los que siguen a través de los medios virtuales, y que tu palabra, Señor, llegue a cada corazón y venga a mitigar una necesidad. Ruego que hacemos dando gracias en nombre de Cristo el Señor. Amén y amén. Bueno, pues tomando esto en consideración y en línea recta con lo que han sido los acontecimientos de los últimos días, nos hace falta, obviamente, hacernos esta pregunta, esta interrogante. No sin antes hacer una nota de contexto a lo que vamos a compartir. Si leemos este capítulo 4 del libro de Marcos, en el cual podemos ver algunos detalles, este evangelio de Pedro, como decimos los teólogos, porque es las notas que Marcos recoge por el consejo de lo que el Señor le está indicando en un momento determinado, que Él sea obrando de manera especial, que sea obrando en medio de la vida del Maestro, de todo lo que fue el desarrollo de la vida del Señor en el curso de los días. Es la perspectiva de Pedro que Marcos se coge en este evangelio. Y en lo que nosotros podemos mirar, plantear, observar, tomando este capítulo 4 en la parte inicial, empieza a hablar de varias parábolas. Y todas estas yo creo que van a ir dando respuesta una tras otra en lo referente. Primero comienza hablando con la parábola del sembrador, para continuar con que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, y siguiendo con la parábola del crecimiento de la semilla, la parábola de mostaza y otras parábolas que Jesús hizo. Note estas parábolas, cada una de ellas tienen una connotación muy particular, pues hacen un reflejo biográfico o radiográfico, que es la palabra correcta, del corazón del individuo. Esta semilla, la parábola del sembrador, la semilla del grano de mostaza, de la semilla oculta, entre otros, cómo crece, habla de cuál es el resultado y efecto de la palabra de Dios en el corazón de las gentes. Aquí va entonces la pregunta con la que institulamos esto: ¿dónde está Jesús? Y nos vamos entonces al contexto de lo que acabamos de leer hace un momentito, y es que Jesús estaba extenuado, estaba cansado por el gran trabajo del que fue el curso del día. Trabajó, alimentó personas, sanó a muchos enfermos, caminó grandes caminos, temperaturas altísimas como las que se desarrollan en las mediaciones de lo que es el desierto del Sahara, temperaturas inmensas en grados Fahrenheit durante el día, y cae en la noche estrepitosamente con grados Celsius y hasta bajo cero. La combinación de estas se hace medio difícil para lo que es la permanencia, supervivencia de las personas. Ahora, consideremos todo esto a razón de lo que estamos nosotros tratando de considerar. Primero, dice que él estaba cansado
Me encanta que desde la perspectiva de Mateo, dice que él, antes de abordar la barca, tomó consigo un cabezal. Este cabezal, que es un tipo de cojín, es un tipo de almohadín, lo lleva consigo indicando cuál era la intención del maestro cuando abordó la barca. Era simple y llanamente dormir. Ya decíamos, por el ejercicio natural de lo que hacía, se cansaba. Era un ser humano normal y estaba en la barca. Ahora quiero ubicar esto en referencia a lo que es la barca. La barca representa muchas cosas, tiene una gran simbología. Recordamos que el arca de Noé fue la casa por esos 6 meses que duró el arca flotando durante el diluvio, y mientras decrecía, se tardó no solo 40 días de lluvias, sino hasta decrecer las aguas fueron alrededor de unos 6 largos meses que duró Noé y su familia dentro de esta barca. Se presenta entonces lo que es la casa, lo que es la vida en el orden particular. En otra oportunidad vemos que Jesús hace a los discípulos ir delante de él, dice Marcos capítulo 6, como lo pudiéramos ver, verso 45 en adelante, y dice que se levantó una gran tempestad de viento que hacía que el barco prácticamente se voltease, se anegara, igual que en este caso en particular. Solo que en esta oportunidad Jesús está en la barca, en la otra no se encontraba en la barca. Entonces entra en la barca y dice se produce grande bonanza. Todo esto estoy haciendo nota para que usted pueda ver. El apóstol Pablo, dice el libro de los Hechos, cuando iba haciendo la travesía hasta la ciudad de Roma, el barco en el que iba, dice que vino un viento del sur llamado Euroclidón y le golpeó, quebró la barca, la rompió. El Señor le dijo a Pablo, no van a perecer ningún ser humano, pero la barca se va a perder. Quiero hacer perspectiva de todo esto que estoy señalando, porque quiero preguntarte a ti, ¿dónde está Jesús? En medio de toda esta situación, hace un rato posteaba en uno de los grupos que debemos buscar al Señor en tiempos de tempestad, en tiempos de tormenta, en tiempos de crisis, pero también en tiempos de bonanza, en tiempos de prosperidad, en tiempos de salud. Pero desesperadamente tenemos que buscar al Señor con corazones sinceros, y Él no desprecia estos corazones. Eso posteaba en algunos grupos. Ahora, en medio de esta dinámica de situación y en lo que está viviendo el mundo en la actualidad, la gran pregunta es: ¿dónde está Jesús? Yo sé que esta es la pregunta que muchos están haciendo en este momento, porque de pronto, desafortunadamente, el coronavirus llegó a su familia. De pronto, una dificultad, además de esta crisis mundial global, ya ha llegado a su persona, ha llegado a su seno familiar. Y de seguro que muchas personas se están preguntando, ¿dónde está Dios? Esto me hace nota recordar de aquella señora, no recuerdo el nombre de ella ahora, tenía un hijo precioso de solo 6 hermosos meses de nacido, un niño hermoso llamado Andrew. Eso fue acá en los Estados Unidos, estoy hablando para esos años de 1998, 99. Fallece Andrew inesperadamente. Si gozaba de toda salud, un niño rollizo, gordito, precioso, estaba en esta posición. La señora, en medio de la desesperación, viendo a su hijo enfermo, debatiéndose entre la vida y la muerte, en cuidado intensivo, el niño entubado y todo aquello, la señora gritaba y decía: Señor, hazte un milagro, Señor, haz una obra. Y en medio de todo esto, desafortunadamente, la noticia trágica o desafortunada fue decir los médicos: Andrew ha muerto. La señora entró en una crisis emocional porque era su único hijo. La señora entró en una tremenda desesperación y lloraba y le decía al Señor: ¿dónde estabas tú cuando mi hijo estaba tan grave? ¿Dónde estabas tú cuando mi hijo estaba muriendo? ¿Dónde estabas tú, Señor? ¿Dónde estabas? En medio de toda esta desesperación, la señora cayó en un sueño profundo y tuvo una visión. Y en esta visión tuvo el Señor que visitarla y le dice a ella: ¿sabes qué, mija? Yo estaba justamente en el mismo lugar donde estaba cuando mi hijo lo mataban por tus pecados. Yo estaba en el mismo lugar donde cuando mi hijo sufría los látigos y el maltrato de los verdugos, tan solo para darte a ti salvación. Yo estaba en el mismo lugar donde cuando tu hijo moría, ahí estaba donde estaba el mío en la posición. Amados hermanos, amigos, usted que está allí presente, ¿dónde está Jesús cuando la tormenta azota? En esta historia dice que los discípulos tomaron a Jesús y le hicieron entrar a la barca y se separaron e iban bordeando, iban caminando hasta la otra orilla, y la tempestad azotó.
haciendo estudio, decía esto que fue una gran tormenta huracanada, dicen los estudiosos, conforme al análisis que habíamos hecho hace un momento. Un contexto en inglés dice exactamente que era una fuerte tormenta la que golpeaba. Entonces, en medio de toda esta situación, podemos estar conscientes de que los discípulos aplicaron los conocimientos como expertos navegantes, expertos pescadores, a quienes habían azotado también fuertes tormentas cuando ellos estaban en el ejercicio de sus pescas. Y lo que es seguro, que de pronto miramos y observamos que los discípulos, haciendo todo lo que ellos tenían como conocimiento para este caso, no trajo, no funcionó, no surtió el efecto deseado, y esto generaba el que ellos desesperaban. Y vuelvo aquí a hacer análisis. Ya dije hace un momento que Jesús estaba extenuado, estaba bien cansado por el ejercicio de la travesía del curso del día. Y en medio de esto, él dormía en el cabezal, en la popa del barco. Pero siempre me he hecho la cuestionante, igual la hago a usted. ¿Quién que esté por profundamente dormido que esté y le esté cayendo agua no despierta? ¿Quién que por cansado que esté y caiga en profundo sueño y lluvia o agua le caiga, y más si el viento golpea el mar, el bote, y las olas golpean el bote por igual, y se dice el texto aquí que la barca se anegaba, o sea, se estaba llenando de agua, significando que igual Jesús estaba siendo mojado por las olas, por el agua que entró en la barca, y él aún así dormía? ¿No será que de pronto él quería dar una enseñanza? ¿No será que de pronto él a veces permite algún tipo de situación para ver cuál es nuestra real disposición a saber dónde él está? Y cuando hago esta nota de preguntar dónde está Jesús, yo quizás quiero darle una respuesta y que usted y yo la vayamos analizando conjuntamente. Porque de pronto usted dirá, bueno, Pastor Miguel Luperón, Dios está bien cerca cuando nosotros nos arrodillamos y oramos ante su presencia. Créanme, yo creo que Dios está tan lejos. Yo creo que Dios está tan lejos de usted y de mí que está a la distancia de solo una oración. Pero de una oración que esté obviamente marcada con un corazón sincero. No un corazón que esté marcado solo por la necesidad. No solo una oración que esté marcada porque de pronto urjo, necesito, desespero que Él traiga una respuesta a mi vida. Óigame esto y consideremos esta nota porque creo que es fundamental, es muy importante el que la internalicemos en este ejercicio. Porque en este contexto, en este particular, esta tormenta que de pronto pudiera estar azotando puede ser en cualquier contexto de nuestras vidas. Para la geografía mundial es el coronavirus que está azotando, que está golpeando, que está causando males sin números a la vida de las personas. Ahora, qué desafortunado es que de repente el corazón de muchas gentes se llena del orgullo, y recordamos aquel barco que igual fue azotado por una tormenta en 1917, estoy hablando de Titanic, que arrastró al mar 1.500 personas que murieron, solo 700 personas salvaron la vida en aquel viaje inaugural del Titanic. Solo por el egocentrismo y orgullo del individuo ingeniero constructor de la nave. La verdad es que el orgullo está haciendo que muchas gentes zozobren, que muchas gentes de pronto se conciban autosuficientes, que muchas gentes obvien el cuidado de Dios para sus vidas. Proverbios 16:18 dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, y que antes de la caída la altivez de espíritu. El Señor espera que haya humildad en nosotros para aceptar, número uno, que necesitamos desesperadamente estar con Él y cerca de Él. Jesús lo quiso decir de una manera, Juan 15:5, al decir, fuera de mí nada se puede hacer. Qué desafortunado, digo y reitero, es que muchas veces creemos que nuestras fuerzas, nuestras capacidades, nuestros recursos, nuestros intelectos, esas cosas que de pronto con las que contamos nos hagan pensar que no necesitamos de Dios, o que de pronto nuestra juventud tenemos que vivirla y disfrutarla a cualquier costo, cuando la verdad es que nosotros sin Dios somos completamente vulnerables. Y me parece que justamente lo que ha producido este coronavirus es mostrar la fragilidad que hay en nuestras vidas y que hay en nuestros corazones. Y necesitamos necesariamente estar tan cerca del Señor para gozar con sus garantías. Porque independientemente venga y nos afecte esta enfermedad, independientemente de eso, saber que un mismo acontecimiento, como dice Salomón en Proverbio, en Eclesiastés, un mismo acontecimiento sufren los hombres debajo del cielo. Lo mismo que le sucede al que es cristiano, igual le sucede al que no lo es. Lo que le sucede a aquel que ora es lo mismo que le sucede a aquel que no ora. Usted dirá, entonces, pastor, ¿cuál es la alternativa y cuál es la diferencia? Solo una, es que no es lo mismo sufrir con Dios en el corazón que sufrir sin Él. ¿Usted me escucha?
¿Me puede entender lo que estoy señalando? La verdad es que lo que marcará la diferencia es saber dónde está Dios en el corazón. Porque una cosa es saber, sufrir con garantías de saber que en medio de lo que pudiera estar pasando, Él está absolutamente en control. Por ello, cuando leemos el texto sagrado, hago reiteración y conecto acá. Decía a los discípulos: Señor, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Señor, tú no ves que las olas se están metiendo en la barca. Tú no ves que la tempestad está golpeando. Interesante, pero Jesús estaba en la barca. Jesús estaba en la barca. Muchas veces está, reitero, en la barca del corazón de un ser humano, pero está tan cubierto de sus propios afanes, está tan cubierto y traspapelado Dios y el Señor en el corazón de una familia, porque no le toma en cuenta salvo cuando las crisis azotan y golpean. Es muy desafortunado, y yo quiero que usted razone conmigo. ¿Cómo usted se sentiría si alguien se acerca a usted solo cuando tiene un problema? ¿Cómo usted se sentiría si alguien lo llama solo cuando tiene una necesidad para que usted se la resuelva? Le pregunto ahora, ¿cómo usted cree que se siente Dios cuando usted solo tiene una crisis y se acerca a Él? Cuando no hay problema, entonces a Dios ni siquiera lo tomamos en cuenta. No es exactamente lo que el Señor quisiera, la dinámica que Él quiere para el ejercicio de nuestras vidas, pero desafortunadamente tiene que pasar situaciones como estas para poder nosotros doxilizar, suavizar el corazón y poder recordar que Él sigue siendo Dios, que Él es todopoderoso, y que sepas usted algo: Él no te necesita a ti, tampoco me necesita a mí. El día que Dios necesita a algún ser humano, deja de ser Dios. Ahora, cuando nosotros como seres humanos dejamos de acercarnos a Dios, hemos perdido absolutamente todo. Necesitamos depender absolutamente de Dios. Y vuelvo al recurrente de la pregunta: ¿dónde está el Señor? Cuando la tormenta azota, ¿dónde está el Señor? Cuando la dificultad azota, ¿dónde está el Señor? Cuando los conflictos apremian, ¿dónde está el Señor? Cuando el quebranto se acerca, ¿dónde está el Señor? Cuando el defortunio llega y golpea, ¿dónde está el Señor? Yo entiendo que debería estar siempre presente al orden de nuestras vidas. Debería estar siempre presente para ver el orden del resultado. Hace un momento escribí al pastor Miguel Ángel Castillo allá en República Dominicana y preguntaba: pastor, ¿cómo sigues? Porque sé que diste positivo con el coronavirus. Y contestó para atrás diciendo: pastor Luperón, gracias al Señor estamos bien, gracias al Señor estamos experimentando mejorías, gracias al Señor estamos siguiendo los puntuales, el tratamiento de nuestro médico infectólogo, otro pastor colega. Entonces, en la medida que podemos mirar y plantear, Dios está haciendo algo especial. Por eso reitero que el conflicto puede llegar al que es cristiano y al que no lo es. La diferencia es dónde está Dios cuando estas tempestades azotan. Para los discípulos Él estaba en la barca. Para ti, ¿dónde está Dios? ¿Qué estás haciendo para poder ver y doxilizar tu corazón ante este contexto y sentido? Las tempestades se están azotando. Los discípulos pudieron con sobrada motivación decir: Señor, sálvanos. O no tienes cuidado, Señor, mira que estamos a punto de perecer, que estamos a punto de que la barca se hunda. Así hay familias que están sintiendo que están tocando fondo en medio de la crisis. Así hay matrimonios, así hay proyectos que están casi tocando fondo en medio de la situación. Pero tienen una garantía: el Señor está allí. El Señor está con ellos al lado. Ellos tienen garantías de que Dios está ahí. Pero ¿tú sabes por qué? Porque le tomaron en cuenta cuando entraron a la barca. No había tempestad. Cuando entraron a la barca no había crisis. Cuando entraron a la barca no habían dificultades. Por eso es que es bueno que nosotros demos apertura al Señor en nuestras vidas cuando no tenemos la dificultad, para que cuando la tempestad azotes, cuando la tormenta azoten, poder decir: yo estoy tranquilo porque Él está ahí al lado. Yo estoy tranquilo porque Él está conmigo. Yo estoy tranquilo porque Él está allí. He hecho ejercicio de esto en otras oportunidades diciendo: si vieron que Jesús tomó el cabezal, tomó el almohadín, ¿por qué no tomó cada discípulo el suyo y se acostó cada quien en la barca? La barca tenía capacidad para unas 20 y tantas personas y ellos apenas eran 13 personas. Entonces yo creo que definitivamente hace falta gente que entienda la necesidad. Como he leído por años en unos cuadritos en casa: donde hay amor está Dios, donde está Dios no falta nada. Qué interesante. Pregunto ahora una vez más: ¿dónde está Jesús? Si está en tu corazón cuando la crisis no han llegado, tendrás garantías cuando éstas se aproximen, cuando éstas lleguen, cuando éstas golpeen. Interesantemente dice el texto que Él se levantó, le dio órdenes al viento y al mar le dijo: enmudece, aquíétate. Y dice que hubo una grande bonanza. Yo estoy consciente, amados hermanos, que después de esta tempestad llamada coronavirus, Él también traerá una gran bonanza para muchas vidas. Traerá una gran bonanza. De pronto algunos quedarán con marcas, con algunas huellas de lo que ha sido este proceso.
Pero si alguien logra sacar, como decíamos el domingo pasado en nuestra transmisión y comentar el consejo de la palabra, Jeremías 15:19, si te conviertes a mí, dice el Señor, yo te restauraré. Y si aprendes a sacar lo precioso de lo vil, vas a ser como mi boca. Óigame, si sacas lo precioso de lo vil, si en medio de la crisis y las tormentas que están azotando tu vida, puedes sacar la lección que quiero traer. Porque las tempestades tienen dos contextos. Uno de ellos es poder hacer que nuestras vidas produzcan, y la otra es traer a nosotros una gran enseñanza. Una de las cosas que traen las tormentas es tratar de definir nuestro carácter. Ojo, carácter. Y la palabra carácter en el contexto griego es charazo. Charazo es aquello que se rompe a golpes limpios, dándole golpes duros y contusos a algo hasta quebrarlo. El Señor está diciendo, hay caracteres que yo tengo que golpearlos fuerte, porque de otra manera no van a entrar al diseño de lo que yo quiero. Y esos golpes que se van a traducir en tempestades y tormentas fuertes son las que van a encestar sistemáticamente hasta que el carácter se produzca en nuestras vidas. Ojo, se rompan nuestros caracteres para que el carácter que Dios quiere que tengamos, que es el de su Hijo Jesús, según Romanos capítulo 8, verso 29 en adelante, a los que antes conoció llamó, a los que llamó también justificó, a los que justificó también santificó, a los que santificó glorificó, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hello. Note, para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Es que de pronto la imagen que estamos exhibiendo no es la que realmente el Señor quiere. Y hoy día, cuando hay tanta preocupación por la imagen, ¿verdad? Icon, como decimos en griego, esta parte de este icon, de esta imagen que la gente quiere proyectar, la imagen que de repente tenga un corte internacional, la imagen que de repente se corresponda a lo que es la moda y onda del momento. El icon que el Señor quiere que nosotros se produzca es la de su Hijo, la imagen de su Hijo, que se refleje en nuestras vidas, que en medio de las marañas del desarrollo de una vida independiente, autosuficiente en nosotros, el Señor está diciendo, yo quiero que si mi Hijo se va a mostrar en tu vida, se muestre. Por eso pregunto, ¿dónde está el Señor? Tiene que ser, reitero, el modelo para que nuestras vidas se perfilen de acuerdo a lo que Él quiere. Pero las tormentas son las que nos van a hacer entender y nos van a llevar, nos van a acercar, nos van a aproximar a donde Él está. Los discípulos pudieron interpretarlo. Recuerdo hace unos años, en medio de una crisis y un conflicto matrimonial al que estaba dándole consejería, estoy hablando a más de 15 años, había en medio de esa determinación, no, que yo me divorcio, ya yo prácticamente impotente ante esta determinación. Recuerdo que miré y dije, ¿cuándo van a hacer entonces el sometimiento de la solicitud del divorcio? Yo quiero servirle como testigos si se precisa. Usted dirá, pastor, ¿y usted está en contra? No, no estoy en contra. Lo que pasa es que le decía, lo que yo quisiera es que ustedes interpreten que esto es una tempestad, es una tormenta. Pero ¿dónde está el Señor cuando la tormenta está azotando? Él estuvo con ustedes cuando se iniciaron en la relación matrimonial, y Él está en medio de ustedes cuando la crisis azota. Ahora, ¿cuál es la actitud que usted asume? Esta persona de pronto empezó a interpretar. Hoy, gracias al Señor, son una pareja preciosa, una pareja con tantos cuidados, con tanto amor, que ha superado aquella tempestad y tormenta que les azotó esos más de 15 años atrás en la historia nuestra. Hoy día podemos nosotros mirar las huellas que dejó la tormenta. Dejó un matrimonio más fortalecido, dejó personas con un carácter mucho más definido, porque pudieron darle oportunidad y ocasión al Señor en medio de la tormenta. Ahora, ¿usted qué hace? ¿Usted qué hace cuando esta azota? Los discípulos, como este matrimonio que les comento, pudieron ir donde el Señor y decir, Señor, no hemos podido con nuestros intelectos. Señor, no hemos podido con nuestras capacidades. Señor, ¿sabes qué? No hemos podido con nuestros recursos. Señor, ¿sabes qué? Los médicos no han determinado, no han podido hacer nada. Pero ¿sabes qué, Señor? Hemos venido a ti. Hemos recurrido a ti. Te hemos venido a buscar a ti. Nos hemos acercado a ti. Nos hemos sentido tan impotentes en nuestra humanidad que solo nos queda venir a ti. ¿Y sabes algo? El Señor se levantó porque Él estaba allí. Él estaba presente allí. Él estaba justo al lado de sus discípulos, con ellos en la barca. Y no era el viento el que iba a determinar, no eran las olas las que iban a determinar. El texto sagrado dice que Él se levantó, y a eso que los discípulos pensaban que los iba a hacer zozobrar, que los iba a hacer hundir y anegar en el mar, Él tuvo que decirle, tranquilo, tranquilízate, cállate, enmudécete viento, mar, te aquietas.
Él tiene el mismo poder ayer, hoy y por siempre. Él es el creador absolutamente de todas las cosas. Él es el creador del viento y todo. Dice que hasta los discípulos, dice el verso con el que cerraba el 41. Esos se preguntaban: ¿y quién es este hombre? Que aún hasta el mar y los vientos le obedecen. Óyeme, ahora yo quiero que alguien pueda decir conmigo, cuando se haya contestado: ¿dónde está Jesús en mi vida? ¿Dónde está Jesús en mi familia? ¿Dónde está Jesús en mi matrimonio? ¿Dónde está Jesús en la crisis? Que alguien pueda decir conmigo: ¿quién es este que aún hasta mi problema tiene que obedecerle? ¿Quién es este que aún hasta la enfermedad puede obedecerle? ¿Quién es este que aún hasta el coronavirus tiene que obedecerle? ¿Quién es este que la dificultad tiene que doblegarse delante de él? ¿Sabes por qué? Porque él tiene más poder que la enfermedad, tiene más poder que el coronavirus, tiene más poder que la dificultad que a ti te azota, que la tormenta que azota. Él tiene más poder que todo. Pero hay que preguntarnos hoy en nosotros: ¿dónde está Jesús? ¿Está simplemente en el intelecto de alguien que puede evocarlo como un vocablo vacío de un nombre con 5 letras? Jesús. Eso no tiene sentido. Ahora, pero cuando alguien, además de intelectualizarlo, lo permite albergarle en su corazón, él puede decir: yo conozco a ese Jesús y yo le permití hace muchos años que entrara a mi vida. Los discípulos podían decir, Pedro podía decir: la barca en la que él se montó fue en la mía. Yo le permití que se montase en mi barca. Yo le permití que se acostase allí en la popa. Yo le permití que se metiese a mi matrimonio. Yo le permití que se metiese en mi vida, que se metiese en mi familia, que se metiese en mi salud, que se metiese en cada una de las áreas y esferas de mi vida. Y por ello, cuando la tempestad azotó y yo quise actuar en autosuficiencia, en independencia de él, cuando vi que no podía, la única alternativa y recurso a mano a la que podía echar era saber que Jesús estaba conmigo, y con él yo sabía que no iba a pasar más de lo que está sucediendo. La verdad es que esta tiene que ser la garantía para alguien. La verdad es que esta es la que tiene necesariamente que tener convicciones para la seguridad de todos nosotros. Óigame, cuando nosotros seamos conscientes que Jesús está en nuestras vidas, podrán venir, como dice aquí, sí se puede aplicar el Salmo 91 verso 7: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu derecha, mas a ti no llegará. Ojo, porque Él está conmigo. Pero yo sé que Él está conmigo. ¿Se sabe qué? Yo, sabiendo que Él está conmigo, le obedezco. Porque diga usted, si Él está conmigo y va a caminar conmigo, no se sobreentiende que yo camine como me plazca. Tengo que caminar como a Él le place. Romanos 8:14 dice que los que aman, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Imagine usted que su hijo, tomado de su mano, quiera caminar por donde quiera. Me imagino que no lo permitirías. Igual pasa con nosotros cuando somos guiados por el Señor. Nos toma de las manos y tenemos que caminar de acuerdo a su voluntad y no de acuerdo a las nuestras. Él está esperando que usted y yo caminemos. Hemos recitado hasta la saciedad del Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero somos ovejas, para que no nos falte el cuidado, no nos falte la protección, no nos falte el alimento, no nos falte su cuidado. Las ovejas no tienen voluntad. ¿Dónde está Jesús? Él dijo: yo soy el buen pastor, Juan 10. ¿Dónde está el pastor de tu vida? ¿Dónde está el Señor de tu vida? Ojo, porque todos queremos a Jesús el Salvador, porque quiero que me salve de mis pecados. Quiero a Jesús el sanador, quiero que me sane de mis quebrantos. Quiero a Jesús el proveedor, quiero que me resuelva las crisis. Quiero a Jesús el que ayuda, quiero a Jesús el ayudador, pero no quiero al Señor. Porque cuando digo que Él es Señor, es porque yo dejé de ser mi propio Señor y el propio conductor de mi vida. Queremos siempre los beneficios del Dios del cielo y no al Dios del cielo. Hoy más que nunca se hace imperiosa la necesidad. Hoy más que nunca se hace urgente el que nos acerquemos a Él con determinación. Hoy más que nunca necesitamos que todos nos acerquemos a Dios del cielo y empecemos a ver los resultados suyos para nuestras vidas. ¿Dónde está Dios en medio de esta crisis mundial? Hoy en mi país, República Dominicana, hay una convocación a nivel nacional donde todas las iglesias, pastores están desde las 6 de la mañana, bueno, desde antes de amanecer, las 11 de la noche de ayer, orando por el país de República Dominicana. El domingo pasado lo estuvimos haciendo aquí en los Estados Unidos por la convocatoria de nuestro presidente Donald Trump. La verdad es que hoy todos estamos tratando de acercarnos al Dios del cielo, porque hay una imperiosa y urgente necesidad. Qué bueno que de repente, no solo como dijo Bukele allí en El Salvador, que tenemos que orar a Dios, como dijo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a orar a Dios, que igual los hagan los gobiernos de Latinoamérica.
que se abandone el ego, que se abandone la autosuficiencia y acercar a Dios. Esa debe ser la urgencia de todos. Pregunto en forma conclusiva, si habiendo hecho todo este análisis, le pregunto a usted muy personalmente, ¿dónde está Dios? En tu vida, ¿dónde está Dios? En tus pensamientos, ¿dónde está Dios? En medio de cada situación de tu vida, ¿dónde está el Señor? Y en medio de este sentido podemos nosotros acercarnos y ver el resultado de las cosas preciosas que Dios quiere y está para hacer a favor nuestro. Hoy el mundo sufre, hoy el mundo llora, hoy en muchas familias hay decesos por este virus que a todos golpea. En medio de todo esto, ¿dónde está Dios? Esa misma pregunta la hizo Job. Y Job encontró respuesta en la presencia de Dios. El Señor le dijo, yo quiero que tú te sientes y quiero que tú me contestes. ¿Dónde estabas tú? Le decía Dios entonces a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo extendía el mar con mi poder? ¿Dónde estabas tú, Job? Porque tú me cuestionas a mí, porque te murieron 10 hijos en menos de una hora. Tú me cuestionas a mí porque perdiste todas tus riquezas en menos de una hora. Tú me cuestionas a mí porque de repente tiene una lepra, una enfermedad en tu piel. Tú me cuestionas a mí porque aún tu esposa se niega. Tus empleados también te abandonan. Y yo te pregunto, Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hacía todo lo que estaba haciendo? Hoy creo que la pregunta tiene que ser inversa. ¿Dónde estás tú? Porque Dios está en el lugar que Él siempre ha estado desde la eternidad y estará hasta la eternidad. ¿Dónde estás tú? Repito, Juan 15:5. Jesús dijo, fuera de mí nada se puede hacer. Si Jesús dijo eso con una verdad y trascendente verdad, Él lo dijo. Ahora tú, ¿qué puedes decir? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estás tú? ¿Estás en Dios? Juan 10:27 dice, y si estás en mis manos, nadie puede arrebatarte de mis manos. Si estás allí, si estás en las manos de Dios, no hay coronavirus, no hay crisis, no hay conflictos, no hay dificultades que no te garanticen las victorias aún a pesar de ellas. Oro y así concluimos esta parte de este consejo. Padre Santo, gracias te damos. Quiero orar por cada familia que en la redondez de la tierra hoy puede escuchar este consejo. Pido, Señor, que ellos puedan descubrir en sus corazones dónde estás tú. Tal vez están cubiertos en medio de la crisis. Tal vez están cubiertos por el quebranto y la dificultad que les azota como tormenta. La barca de sus corazones, la barca de sus familias, ahora la barca de países completos. Señor, tú hiciste una promesa. Mateo 28:20, y dijiste, estaré con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. No estamos dudando de que tú estés aquí. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí. Tú estás aquí caminando a nuestro lado. Sí, Señor, aunque mis ojos no te puedan ver, pero te puedo sentir, Señor. Te puedo sentir cerca de mí. Como alguien le dijo, una profesora burlándose de un niño, le quiso decir en un momento. Yo quiero que tú me digas dónde está Dios ahí afuera. Abrió la ventana y acercó a los estudiantes. Dijo, ¿dónde está Dios? Para que este niño venga a decirme a mí que Dios existe. Ustedes lo pueden ver porque no se puede creer en lo que no se ve. El niño dijo a los compañeritos, compañeros, ¿cuál de ustedes me puede mostrar, puede ver el cerebro de mi profesora? Aunque fue un tanto peyorativo y hilarante, él dijo, yo no puedo creer que usted tenga cerebro porque no se ve su cerebro. A Dios lo podemos sentir. Él está en nuestras vidas. Él está en medio de las tormentas que azotan. Él está en medio de la crisis que golpea. Él está en medio de la dificultad que muchas veces da duro en el fondo. Oh, Dios traía palabra a mi corazón y me hablaba de una persona hace 2 horas. Me hablaba de una persona en particular. Yo no sé quién sea esta persona,
Pues en mi corazón Dios me hacía saber y sentir, es una mujer. Es una mujer, de eso sí estoy convencido. Dios me hablaba y me decía, hay una mujer que va a estar viendo estas palabras, va a estar siguiendo esta transmisión, dice el Señor. Esta es palabra de Dios para esta mujer. Y quizás para más de una, pero hay una en particular a la que el Señor dice, yo he estado azotando tu casa hace días, pero tú no has doblegado tu corazón. Oh sí. Dice el Señor, yo he estado ahí en medio de esas tormentas, pero tú sigues siendo rebelde. Tú te has resistido a mi llamado, dice Dios. Y sigo siendo tan amoroso que aún estas cosas que están golpeando tu vida es parte de mi amor por ti, dice Dios. Es parte de mi agenda para traerte donde siempre debiste estar, dice Dios. Pero te resistes, te rebelas, no entiendes. Dice el Señor, atiende que te estoy hablando. Al escuchar esta palabra, como los emausianos, tu corazón arde y Dios te dice, es que estoy hablando a tu vida. Te he hablado en sueño, dice Dios. Te he hablado por boca de hombres míos, mujeres que han compartido la palabra, y tú sabes que te he hablado. Pero ahora te hablo con tormentas, dice Dios. Solo espero que entiendas y que tu corazón se abra para receptar, reservar, guardar, obedecer y cumplir la palabra. Esa es la palabra de Dios para esta mujer. Dice Dios, es hora de que te rindas ya. Es Jesús. Oh, gloria al Todopoderoso Rey. Es hora de que te acerques, dice el Señor. Ya sin cuestionantes. Solo con actitud de preguntar y decir, Señor, perdona porque tú estabas cubierto en mis pensamientos y en mi razonamiento. Te tenía tan segregado y separado por mi rebelión, pero ahora me rindo plena y completamente a ti. Y en la barca azotada de mi familia y de mi estado emocional, te digo, Señor, ayúdame que perezco. Ayuda que perece mi familia. Ayuda que perece, Señor, mis hijos. Padre Celestial, sigue obrando en el corazón. Tú prometiste cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, para poner allí tu espíritu, para que podamos obedecer y caminar en tus mandamientos y preceptos. Este es el nuevo mandamiento, nuevo pacto que haces con la humanidad. Para poder aplicar lo que en Jeremías capítulo 33, allí hay una palabra en el verso 6, justo donde hay una nota, y esto es para esta situación donde el Señor quiere traer respuesta a la vida. Oiga esto. Jeremías 33, 6. Dice el Señor, su palabra preciosa y perfecta habla de manera clara cuando Él establece y dice en esta nota: quiero leer desde el 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de este pueblo y diles: cuando oyeren que yo traiga espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, si él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta, avisará al pueblo, y cualquiera que oyere la trompeta y no se aperciba, y no viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de las tormentas o las tempestades y las crisis serán sobre él. Pero me encanta que él dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estaba leyendo en Ezequiel. El verso 6 dice: porque aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad, dice el Señor. Esa es su voluntad para tu vida. En medio de esta tormenta, Él dice: yo quiero traer esta sanidad y esta paz. Pero te pregunto, ¿dónde estoy en tu vida?
Dios les bendiga a todos.